Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy continuaremos con La Odisea. Hemos pasado el turbulento canto 22 y nos adentramos al penúltimo canto de esta historia. Estamos por llegar al final de La Odisea, así que quédense para saber cómo termina toda esta narración. Anteriormente en La Odisea, Odiseo, con la ayuda de Telémaco, Eumeo y Filetio, se venga de los pretendientes. También castiga a las sirvientas que lo traicionaron y a Melantio, el pastor. Después de una sangrienta lucha, Odiseo llora por todo lo que pasó. Una vez que limpiaron y purificaron todos los rincones de la casa y que el silencio creció hasta llenar todos los rincones del palacio, la vieja Euriclea corrió con Penélope. Odiseo por fin estaba en casa. Los pretendientes habían muerto. Todo había acabado. Debía apurarse e ir a la sala a ver a su esposo. Penélope pensó que la vieja había perdido el juicio y le dijo que se fuera, que solamente porque llevaba muchos años en su palacio la consideraba y no la echaba inmediatamente. La anciana le replicó que no se había vuelto loca, que su esposo ya estaba de regreso en el palacio. Telémaco lo sabía desde hace tiempo, pero había guardado el secreto. Y su esposo en realidad era el mendigo que estaba de huésped desde hacía algunos días en la casa. Penélope, confundida, se levantó apresuradamente y de nuevo preguntó si aquel mendigo era realmente su esposo. ¿Cómo había podido acabar él solo contra todos los pretendientes? Euriclea le dijo que no lo sabía y que ni siquiera quería enterarse, pues ella, como todas las sirvientas, solo escuchó los gritos y lamentos, pero no pudo entrar al salón sino hasta que Telémaco fue por ella. Entonces vio a los cuerpos amontonados en el piso y a Odiseo de pie como un león, lleno de sangre y de polvo. Euriclea le dijo a Penélope que corriera a encontrarse con su esposo, pero Penélope, que no podía creer tan fácilmente que lo que la vieja le decía era verdad, le dijo que no corriera tanto, que seguramente los pretendientes habían muerto por obra de algún dios, que castigó por fin todas sus insolencias y su proceder tan ruin, pero que su esposo debía seguir perdido por algún lugar en el mundo. Recuerden que a lo largo de 20 años llegaron muchas veces personas diciendo que habían visto o conocido a Odiseo y que sabían en dónde estaba, pero solamente hacían esto para que Penélope los tratara bien, así que para ella no era fácil creer lo que decía Euriclea. La anciana le dijo a Penélope que no fuera tan terca, que el que estaba en el salón era su marido, y tenía cómo probarlo. Cuando lo lavó, vio la herida que le hizo el jabalí en la pierna. En ese momento quiso correr a avisarle que su esposo había llegado, pero Odiseo la detuvo con la astucia que lo caracteriza, pues había planeado muy bien cómo hacer las cosas. Es más, Euriclea le dijo a Penélope que si lo que le decía no era cierto, la podía matar, pues así de segura estaba que Odiseo había vuelto. Como sabemos, estaba más que segura de ello. Penélope, que todavía tenía sus reservas, le dijo que estaba bien, que fueran a ver a Telémaco, a los hombres que habían muerto, y a ver con sus propios ojos quién había acabado con ellos. Así bajaron las escaleras, y en el trayecto Penélope meditaba qué hacer. Si quedarse y ver a la distancia a ese hombre que decían que era su esposo, o si correr y besarle la cabeza y las manos. Finalmente, Penélope entró a donde estaba Odiseo, y se quedó parada lejos de él, y en completo silencio. Estaba pasmada, y miraba el rostro de Odiseo, reconociendo algún gesto de pronto, y en otro momento dudando de si era realmente su esposo, pues recordemos que Odiseo seguía disfrazado. Piensen nada más en lo mucho que puede cambiar a alguien en 20 años, y 20 años de haber padecido muchas cosas.
Es entendible que Penélope no lo reconociera inmediatamente. Telémaco, al ver la reacción de su madre, la reprendió y le dijo que tenía el corazón muy duro, pues otra en su lugar hubiera corrido a abrazar a su marido y a preguntarle miles de cosas sobre los años que habían pasado. Pero Penélope dijo: Tan suspensa, hijo mío, he quedado entre mí que no puedo dirigirle palabra, ni hacerle pregunta, ni alcanzo tan siquiera a mirar frente a frente su rostro. Si el huésped es Odiseo realmente que ha vuelto a su casa, sabremos comprobarlo él y yo entre nosotros. Tenemos señales que guardamos secretas los dos, y que nadie conoce. Odiseo, sonriendo, le dijo a su hijo que lo dejara solo con Penélope, y que ya ella lo pondría a prueba para corroborar si en verdad era él. Sin embargo, agregó que debían hacer algo pronto, pues después de todo habían matado a muchos hombres jóvenes de Ítaca, y eso podría traerles serios problemas. Le dijo a Telémaco que lo primero que tenían que hacer era bañarse todos, ponerse túnicas limpias y nuevas, y las siervas de la casa también. Luego el cantor debía hacer sonar la música, y se debía sentir que festejaban algo dentro del palacio. La gente desde fuera debía creer que se estaba celebrando una boda, y no debía enterarse de la muerte de los pretendientes, sino hasta que ellos estuvieran a salvo en una casa en medio del bosque. Una vez en ese lugar, su destino sería el que Zeus determinara. Telémaco obedeció a su padre, y pronto todas las sirvientas del palacio bailaban, se escuchaba la música y los cantos. Y ya desde la calle la gente estaba comentando que seguramente Penélope ya había escogido a alguno de los pretendientes, y se había olvidado de su esposo para casarse nuevamente. Mientras, en el palacio, la vieja Eurínoma bañó a Odiseo. Lo vistió con ropas nuevas, y la misma Atenea lo hizo ver más alto, más joven y más fuerte. Realmente se veía impresionante, y totalmente distinto a la figura del mendigo que había tenido en los días anteriores. Sin embargo, Penélope no iba a rendirse tan rápidamente, por más que quisiera estar con su amado esposo. Así, Odiseo se sentó junto a Penélope y le dijo: No te entiendo, mujer. Los que habitan las casas olimpias duro pecho te han dado entre todas las mujeres. ¿Qué otra renunciara, oprimiendo su alma, a acercarse a un esposo que ha llegado hasta ella, sufriendo incontables dolores, y después de faltar 20 años regresa a su patria? Mas prepara mi cama, Euriclea, que duerma aunque solo. Corazón como el hierro de duro se alberga en su pecho. Penélope le respondió que no tenía ni desprecio ni orgullo, y tampoco lo extrañaba tanto, pues lo veía tal y como lo había visto cuando partió de Ítaca. Después le ordenó a la criada que le prepararan la cama, dentro en la armazón del lecho nupcial. Odiseo entonces sí que saltó sorprendido y enojado, pues le reclamó a Penélope que qué había pasado con su lecho nupcial. No podía ser ese que ella mencionaba, pues su cama la hizo él mismo sobre el tronco de un olivo que había en el patio. Luego procedió a describir con toda precisión el trabajo que había hecho cortando partes de las ramas, modelando la madera del tronco para poner ahí la cama que torneó él mismo, completando con adornos de bronce, y luego de que estuvo lista puso un tejado y puertas para tener una recámara para él y su esposa, y que era imposible cambiarla de lugar. ¿Qué le habían hecho? Al escuchar todo ese relato, que decía con precisión cosas que solamente Odiseo podía saber, a Penélope se le rompió el corazón. Le temblaron las rodillas, soltó el llanto y corrió a abrazar y a besar a su esposo. Ahora estaba totalmente segura de que había regresado. Los esposos se abrazaron y se besaron, e intentaron recuperar en ese abrazo los largos años que habían perdido estando separados. Por un momento el tiempo se detuvo, y podría parecer que el viaje de Odiseo terminaría aquí, pero los dioses bien saben que el tiempo nunca se detiene. Entonces Odiseo le dijo a su esposa que todavía tenía tareas que debía hacer, pero que por el momento fueran a descansar. Sin embargo, Penélope le dijo que debía decirle cuáles eran esas tareas para que ella estuviera al tanto de todo. Entonces Odiseo le contó lo que Tiresias le había dicho al bajar al Hades. Recuerden que en el canto 11 hablamos de cómo Odiseo descendió al inframundo para hablar con el alma del adivino Tiresias, el cual le dijo la manera en la que podía reconciliarse con Poseidón
y terminar con el enojo del dios. Le dijo que debía recorrer los pueblos llevando unos remos, hasta llegar a una tierra en donde los hombres nunca hubieran conocido el mar y que nunca hubieran comido nada salado. La señal para saber que estaba en ese lugar era que un hombre le preguntaría sobre el bieldo que llevaba en los hombros, es decir, que no supiera que lo que llevaba eran unos remos y que los confundiera con esta herramienta que se usaba para labrar el campo. Esto indicaría que ahí mismo debía enterrar esos remos y ofrecer en sacrificio a Poseidón reses hermosas, un carnero y un toro. Luego le dijo que debía regresar a su hogar y hacer hecatombes uno a los dioses eternos. Así, librándose del mar, podría encontrar una vejez tranquila y una muerte pacífica. Cuando terminó este relato, la vieja Euriclea y Eurínoma ya tenían listo el lecho que nuevamente era nupcial, y en donde dejaron a los esposos para que disfrutaran el estar de nuevo juntos, y de platicarse sus andanzas y aventuras. Se podrán imaginar todo lo que le contó Odiseo a Penélope. Todo, desde el viaje a Troya y la guerra, hasta las distintas aventuras y calamidades que tuvo que recorrer hasta llegar de nuevo a Ítaca. Odiseo le contó a Penélope la Odisea. Una vez que pasó la noche entre historias, amor y descanso, en cuanto empezó a amanecer, Odiseo se levantó y le dijo a Penélope que ansiaba ir a la finca a ver a su padre, Laertes, que ella debía irse a las habitaciones de arriba y evitar hablar con nadie, pues seguramente se iba a correr la voz de la muerte de los pretendientes. Dicho esto, Odiseo llamó a Telémaco, al porquerizo Eumeo y al joven Filetio. Iban todos vestidos de guerra y salieron guiados por Odiseo. Aunque era de día, Atenea los envolvió en una noche para que nadie los viera, y así los sacó del poblado. Y ese fue el canto 23 de la Odisea, el penúltimo capítulo en esta aventura. Odiseo y Penélope por fin se reunieron, después de 20 largos años de no verse y de no saber nada el uno del otro. Es interesante ver cómo Penélope es igual de astuta que Odiseo. Como se menciona varias veces en el canto, no corre inmediatamente a sus brazos. Es cautelosa y prudente, y decide ponerlo a prueba para corroborar que realmente es su esposo. Ya ha pasado muchas cosas como para que en este momento se deje engañar. Imagínense nada más los cambios que tuvieron Penélope y Odiseo en 20 años. Pasaron de ser unos jóvenes recién casados a personas mucho más adultas. Es por eso que Penélope no reconoció inmediatamente a Odiseo. Como actividad, ¿qué les parece si tomamos esta idea y nos imaginamos cómo seremos dentro de 20 años? Dibújense o tal vez descríbanlo en un texto o como ustedes prefieran. Imagínense cómo se verían y cómo serían dentro de 20 años, qué aventuras habrán vivido y qué cosas les gustaría hacer. No olviden regresar para ver ahora sí el final de la Odisea. Vamos a terminar esta aventura, así que no se la pueden perder. Recuerden también visitar a María Torres en Instagram y en YouTube para más historias de mitología ilustradas. No olviden también suscribirse al canal, comentar y compartirlo con alguien a quien crean que pueda interesarle. Y para todos aquellos que puedan y quieran, en la descripción del video y en pantalla estará apareciendo la información para dejar su cooperación voluntaria. Recuerden que con este apoyo nos permiten seguir con estos videos y continuar trayéndoles historias. Sin más, espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.